Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio más de En Vivos de Behavioral Pills. Este es un canal en donde hago entrevistas con diferentes practitioners o profesionales que están aplicando ya sean las ciencias de comportamiento, behavioral science, o diseño de comportamientos, behavioral design, cosas muy parecidas que en su momento habremos hablado, pero que tratan de, digamos, lograr cambios en organizaciones, ya sean públicas, privadas o educativas, por ejemplo, que ayuden a generar comportamientos más adecuados o que ayuden a las personas cuando ellas, ¿no?, lo necesitan y a veces no lo logran. Entonces, hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal y marcar la campanita, porque lo que sucede es que estos episodios salen, no tengo una periodicidad exacta. Entonces, cuando los lanzo en LinkedIn, por ejemplo, algunas personas se enteran, ven el post y otras no. Entonces, si te suscribes, ya sea lo estás viendo desde YouTube, te puedes suscribir desde el canal, o si lo estás escuchando desde Spotify, también te puedes registrar al canal mismo para que te salgan las alertas. Eso es lo importante. Cuando subo el episodio, al toque te vas a enterar, ¿no? Aún si me demoro en postearlo luego en redes. Así que, regresando a mi invitada, hoy día vamos a conversar un tema que me gustó muchísimo porque ya se ha presentado en público en su momento. Hubo un evento hace unas semanas atrás en una empresa muy importante en Perú llamada RIMAX Seguros, es la empresa líder en seguros aquí en el país. Y Albana Mora, que es mi invitada de hoy, que es Behavioral Designer en RIMAX Seguros, presentó unos hallazgos o una experiencia que tuvieron en temas de diseño y comportamientos en el cual impactaron positivamente su propio proceso de selección de personal. Es decir, ¿cuántos de nosotros trabajamos en empresas que seleccionan equipos todo el tiempo? Ya sea que trabajas en recursos humanos, pero también nosotros que hemos trabajado en áreas específicas y que buscamos gente, también participamos en el proceso de selección. Entonces, ¿estás seguro o segura de que estás haciendo el proceso de la mejor manera? Es decir, ¿cómo te puedes realmente, cómo puedes garantizar en cierta medida que las personas que estás trayendo a tu equipo tienen los skills que realmente necesitas? Entonces, Albana hoy día nos va a contar un poco acerca de cómo aplicó las ciencias del comportamiento para rediseñar un proceso de selección, pilotearlo, y ya nos va a contar un poco cómo nos fue. Así que de verdad que estoy muy contento. Albana es además psicóloga de la Universidad de Lima y ha tenido mucha experiencia en temas de estudios de comportamiento consumidor y ha trabajado ya varios años en el mercado peruano en temas de behavioral science. Así que en realidad, para no contarles más yo acerca de Albana, quiero darle la bienvenida. Hola Alba, bienvenida al programa. Estoy súper contento de por fin tenerte. Hace tiempo que veníamos conversando y yo siempre te quería invitar y se me pasaban las fechas. Así que qué gusto tenerte aquí por fin. Lo máximo, Chollos. No, gracias a ti, de verdad. Me encantan los Behavioral Pills, así que es un honor también estar aquí y conversar contigo. Y nada, no creo que has hecho una súper introducción. Yo trabajo en RIMAC, soy Behavioral Chapter Lead, ¿no? Que de hecho es otro reto adicional y la razón por Exacto, la que existe cierto. este proceso. Y nada, no, encantada de tocar ese tema porque creo que también a mí me toca en lo personal porque tiene que ver con temas de inclusión, diversidad y como mujer pues es un reto al que nos enfrentamos a diario, ¿no? Entonces es buenísimo tener este espacio. Totalmente. Totalmente, gracias, Alba. Y entonces, efectivamente, me había olvidado por completo ese importante detalle que eres Chapter Lead. Para los que no están familiarizados con estas nuevas, digamos, títulos o demás, básicamente estás liderando el equipo, ¿no? De Behavioral Design en RIMAC, eres la que está ahí marcando la pauta. Así que cuéntanos, a ver, antes de empezar a hablar, que me muero de ganas de hacerte unas preguntas acerca de esta charla que compartiste, para aquellos que no pudieron estar, ahora vamos a quizás retomar algunos puntos. Pero antes de entrar a eso, cuéntanos un poquito más sobre ti, de tu carrera, cómo comenzaste, Ujú, en dónde has estado trabajando, cuánta experiencia has podido ir acumulando en estos temas de behavioral science. ujú, lo máximo. Bueno, yo soy psicóloga de la Universidad de Lima, que de hecho es un poco raro porque desde mi primer trabajo, luego aquí en RIMAC, siempre trabajo con personas de la Católica, así que es una suerte estar rodeada de profesionales súper top. Em, ¿Cómo entro al mundo de behavioral? Creo que al ser una disciplina bastante nueva, los que terminamos en este mundo tenemos un camino muy parecido. Yo empecé en el mundo de la investigación de mercados, empecé en el BCP como practicante y de hecho creo que eso sí era lo que yo tenía muy claro, ¿no? No quería dedicarme específicamente
al reclutamiento y selección de por sí. Quería ver las cosas de psicología, pero en empresas, y creo que lo que se alineó el comportamiento del consumidor. Tuve jefas extraordinarias que seguramente conoces, Karina, Irene. Mi base a este mundo, de hecho, en ese momento, una consultora que trabajaba para hacer una de estas investigaciones de mercado era Heurística, que ya has tenido acá en el programa a José Arellano y a Pedro. Y ahí nos conocimos, ¿no? Y de hecho mis jefas ya en ese momento tenían la visión de, se vienen las ciencias del comportamiento, mis jefas ya estaban llevando cursos en ese momento en BEST, y fue así que se me presentó la oportunidad de conocerlos, y cuando escuché la primera masterclass que ellos nos dieron, yo dije, qué sorprendente, porque siento que esto es muy familiar para mí, ¿no? Yo lo conocía en la universidad como procesos cognitivos. Y decía, esto es psicología al final, ¿no? Dicen que se llama behavioral science, pero yo lo veo mucho como psicología social aplicada. Y efectivamente tenía mucho de eso, ¿no? Además de economía, antropología. Y felizmente se abrió la oportunidad de una posición en heurística. Ellos estaban creciendo en ese momento. Y yo estaba ya en mis últimos meses en la universidad y pues me animé y dije, voy a postular, ¿no? Y ellos ya tenían una alianza con Genoma Lab, que de hecho es una empresa que ha tratado de sistematizar algunos principios de behavioral design también en sus procesos, y fue un proceso largo, retador, pero sentía que estaban evaluando ciertas capacidades que probablemente en otras empresas no había sido evaluada, ¿no? Entonces esa fue como mi primera experiencia con procesos diferentes a los tradicionales, y además mi primera experiencia en el mundo de behavioral design, y creo que estar en heurística para mí estuve eh, algunos años ahí y aprendí muchísimo, porque creo que tuve una guía, ¿no? Tal vez ellos en su momento, José, Pedro, no tuvieron una pauta de qué hacer para convertirse en behavioral, ¿no? Creo que José llegó por su maestría, por mucha curiosidad, pero yo tuve la suerte de que me mentorearan un poco, ¿no? Y me dijeran, mira, así es como hacemos las cosas, así es como aplicamos los modelos, y pues tuve mucha cancha, ¿no? Cuando es una empresa pequeña, creo que haces de todo, ves de todo, aprendes mucho de las personas con las que trabajas, y tuve esa suerte. Y después de estar en heurística es que me jalan a RIMAC, y también pues no fue una super oportunidad, sobre todo porque creo que RIMAC se presta a... Es una empresa de bienestar finalmente, ¿no? Y hay tantas conductas por promover que benefician tanto a los clientes como al negocio. Entonces, esa ha sido un poco mi trayectoria y cómo llegué aquí. Creo que como la mayoría un poco de casualidad, pero siempre que tienen muchos es esta base en psicología y luego un cierto paso por la investigación de mercados. Así que así es un poco como llegué en mi trayectoria en behavioral. No, buenísimo. Y solo para que la gente sepa, mencionabas a Pedro, a José, son Pedro del Carpio y José Arellano, que además hay episodios donde he tenido entrevistas con ellos, así que lo pueden buscar en el canal para que los conozcan y escuchen un poco más, porque efectivamente Heurística, de hecho, fue la primera agencia en el Perú dedicada exclusivamente a temas de aplicar behavioral science en las organizaciones, así que un buen lugar para empezar. Y me acuerdo, Alba, cuando entrabas al equipo, yo conversaba mucho con José, con Pedro en el momento, y sí te recuerdo ahí cuando comenzabas. Así que nada, qué gusto además ver cómo has crecido y cómo has ganado tanta experiencia tan rápido, ¿no? Porque he visto que has estado un par de años y medio trabajando en heurística hasta que Así es. pasaste a RIMAC. Y sí, coincido contigo, te escuchaba cuando mencionabas el tema de que cuando escuchas por primera vez, aquellos que hemos estudiado psicología, y escuchas por primera vez el tema de los sesgos y demás, tú dices, claro, claro, es behavioral science, pero en el fondo es psicología aplicada, ¿no? Entonces, excelente. Ujú. Alba, ahora vámonos, ahora sí a conversar sobre esta experiencia. Algo que a mí me gusta mucho cuando invito a personas a hablar en el programa es poder conversar de experiencias prácticas, porque, a ver, libros hay un montón, cursos también, y se habla y se habla y se habla acerca de los modelos y de cómo deberían o Ujú. podrían funcionar, pero no hay nada más rico que contar cuando hiciste algo y tuviste un resultado positivo, negativo, pero igual aprendes. Porque estás abordando lo que es justamente un reto de comportamiento. Entonces, cuéntanos un poquito en dónde nace esta necesidad o este dolor, entre comillas. Tú ya Mm. estabas mencionando un poco de que te expusiste a unas experiencias de selección de personal que te gustaron, pero ¿dónde había un dolor? ¿Cuál era el problema que ustedes habían visto en los procesos que ya venían haciendo o los que eran tradicionales alrededor en la compañía?
Ujú, buenísimo. De hecho, pasaron 2 cosas a la vez. Una fue, la dinámica COE y la dinámica de metodologías ágiles que te hace cuestionar constantemente los procesos, Ujú, ¿no? Estamos haciendo bien las cosas. Y en una de esas, también, vino a mi mente, ¿no? Bueno, siendo behavioral designer, no debería aplicar esto también a otros procesos que no son necesariamente los proyectos, ¿no? Empezar a cuestionar, oye, ¿cómo hacemos las cosas, no? ¿Estamos siendo coherentes con lo que estamos predicando, no? Porque efectivamente pasa y nos ha pasado cuando hemos contratado a alguien que es un referido, ¿no? O no hay tiempo y son una o dos personas en el proceso de selección. ¿Qué tan ético puede ser o qué tan riguroso está siendo el proceso, ¿no? Entonces, como un cuestionamiento interno, ¿no? Y el segundo, que creo que es el que a la mayoría le puede resultar más relevante, porque se pueden encontrar en situaciones similares, es cuando o en nuestro caso fue enfrentarnos a una escasez de talento, ¿no? En Perú la disciplina es bastante incipiente. Sé que en otros países ya hay hasta una sobreoferta de personas capacitadas porque hay varias maestrías y formaciones que ujú. tienen a gente muy capacitada, pero acá todavía no es el caso. El caso es que si tú entras a LinkedIn y pones behavioral designers, probablemente no salgan demasiados como si yo busco un rol, no sé, arquitectura, ¿no? Probablemente me salgan muchísimos que tienen el título de arquitecto, ¿no? Pero así tanto como la posición y alguien que tenga años de experiencia en behavioral, probablemente no son tantos, de que existen, existen, ¿no? Pero tantos no son. Entonces, ¿cómo encontramos talento que no vemos, ¿no? ¿Cómo encontramos talento que no está, que no me va a aparecer en una barra de búsqueda, ¿no? Entonces, yo estaba convencida de que existen personas que tienen esta capacidad, ¿no? Que probablemente no tengan el título de behavioral designer, pero que se han formado por su cuenta, han leído libros, han llevado alguna formación, solo que no han tenido la oportunidad porque tampoco es que en estos últimos años haya habido demasiados puestos de trabajo con el título de behavioral designer, ¿no? Entonces, ¿cómo levantamos más bien las capacidades antes que títulos, ¿no? Antes que trabajé en esta empresa por tantos años, sino Claro. cómo sabemos si esta persona es capaz de aplicar un modelo combi, aterrizar la conducta. Entonces, esa fue la necesidad, ¿no? Y para lograrlo, pues fue que decidimos probar este nuevo proceso aplicando las ciencias del comportamiento. Buenísimo. No, y creo que muchos pueden coincidir con esos dolores, ¿no? Pero es curioso porque vamos a ir repasando algunos de los puntos de este nuevo proceso para ir aliviando la curiosidad, seguro de muchos de los que están escuchando, ¿no? Pero uno de los primeros que presentaste en la charla, creo que chocó o llamó mucho la atención a los que habitualmente hacemos procesos de selección, es decir, y era sobre los CVs, ¿no es cierto? Es decir, los Mm, currículums ya venían teniendo algunas transformaciones últimamente, es decir, cuando yo comenzaba mi carrera, un currículum podía tener 3, 4, 5 páginas, ¿no? Porque querías poner toda tu información ahí y como tú dices, que sí. la gente sepa en dónde estudiaste, en dónde practicaste, en dónde trabajaste, qué hiciste, qué no hiciste y pavonearte, ¿no? Mostrar todas las cosas que has logrado. Luego dijeron, no, 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 un CV tiene que tener una página, página y media máximo, ¿no? Entonces, como para reducir Mm, justamente y ser mucho más sintético. Luego comenzó el tema de no pongas foto, ¿no? O sea, porque antes ponías tu foto en el CV mm, y luego comenzó con todo el rollo, no, 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 no pongas foto porque ya se ve mal, es como que, ¿no? La gente quiere tratar de mm, hacerlo lo más anónimo posible, entre comillas, ¿no? Evitar sesgos que seguramente ahí ustedes encontraron en el proceso mismo. Pero ustedes ujú. plantean, ni siquiera usemos CVs. Eso fue como que ya, Sí, a ver, tiremos los CVs al tacho, ¿no? Entonces yo recuerdo sí. que estuve en la audiencia y muchos estuvimos como que, wow, ¿cómo que sin ¿Qué me estás CVs, no? diciendo? Exacto, o sea, estamos tan dependientes. Cuéntanos un poquito primero, ¿cómo se les ocurrió? O sea, ¿cómo descubrieron este tema o cómo propusieron? ¿De dónde nace esta idea de olvidemos los CVs por completo? Ujú. Me encanta tu pregunta porque de hecho era una broma interna entre José y yo de vamos a poner la recomendación más terrorista primero para sacarlo del Claro. camino y también un poco de impacto. Y efectivamente, ¿no? Porque lo que estábamos proponiendo no era como que tapa el nombre o tapa la foto, era olvídate. Mm, No, no lo uses, ¿no? Entonces puede parecer como una recomendación de locos, sobre todo porque como tú dices, ha sufrido cambios el CV. Sin embargo, ¿qué tanto ha realmente cambiado? O sea, si te pones a pensar, probablemente tus padres y hasta tus abuelos han tenido un CV o a la hora de relacionarse con un trabajo,
han tenido este proceso de mando mi CV, Ujú. ¿no? Incluso es común, ¿no? Y hemos innovado en tantas cosas. La tecnología se ha actualizado tantísimo, nuestros procesos los cuestionamos a diario. Por alguna razón, el uso del CV no se ha cuestionado de la misma manera, Claro. ¿no? Entonces, una herramienta que no se ha actualizado en casi los últimos 50 años, definitivamente tiene oportunidades de mejora, ¿no? Y algo que también quería aclarar es que no es que nosotros nos hayamos inventado este nuevo proceso, sino que esto viene también, pues, definitivamente como todo lo que hacemos en Behavioral Design, de la teoría de evidencias. Hay diferentes empresas que ya están usando esto, que han tomado los conceptos de behavioral y los han sistematizado para poder aplicarlo de manera consistente a grandes grupos de personas, pero ellos tampoco se lo inventaron. De hecho, todo esto surge de toda una corriente que empieza a hacerse, y una de las principales ponentes es Iris Bonet con su libro súper conocido What Works. Y ahí ella lo que hace es argumentar diferentes, o sea, diferentes razones por las que no solamente el CV, ¿no? Sino es un caso bastante amplio, pero yendo a la pregunta específica de qué tiene el CV, ¿no? De por qué tirarlo por la ventana. Y es que es una fuente de información que no nos permite predecir qué tan buen talento va a ser el que incorporemos en la empresa. Porque uno, el tema del nombre, ¿no? El tema del nombre podría parecer inofensivo, sin embargo, nos dice mucha información, ¿no? Por ejemplo, origen, ¿no? Si yo veo un apellido quechua Mm, versus un apellido español o extranjero, alemán, por claro. ejemplo, es inevitable que le demos una connotación, ¿no? Vivimos en Latinoamérica, sabemos que incluso las personas blancas, extranjeras, Sí. tienen, son mejor percibidas, ¿no? Pero ¿qué más nos dice el CV? Nos dice, por ejemplo, cuántos años de experiencia tiene una persona, ¿no? Y uno podría decir, ah, genial, ¿no? Una persona que tiene 10 años de experiencia es mejor que una persona que tiene 2 años de experiencia. Pero es realmente así, ¿no? Nos han enseñado que es así, pero ¿qué Mm, dice la data? ¿No? Y se han hecho pues también estudios y comparaciones de qué predice mejor, ¿no? Y años de experiencia, formación, o sea, a qué universidad fuiste, eh, como datos que preguntamos muchísimo en la selección, no predicen tan bien como otras herramientas de las que vamos a hablar acá también. Y entonces, ¿qué nos dice el CV al final, no? Me dice nombre, me dice género. También sabemos que así como hay claro. discriminación racial, hay discriminación de género. eh, no, nos da información que no es realmente útil para saber si va a hacer bien o no su trabajo, ¿no? Lo mismo sucede con dónde trabajaste, ¿no? De repente yo veo a alguien que trabajó en Google y digo, persona debe ser un crack, ¿no? Y ya estoy sesgado con todo lo que Mm, yo veo. Sin embargo, ¿qué pasa si estuvo en Google menos de 3 meses y terminaron despidiéndolo porque no cumplió con algún objetivo o no era la persona que esperaban? No importa, ¿no? Porque ya en el CV sale Google y yo ya tengo una imagen de él eh, probablemente distorsionada, ¿no? Entonces, la información que estamos levantando ahí probablemente no es la que más nos interesa, probablemente nos interesa otra información que no nos la da el CV. Entonces, si hay otro camino, ¿por qué no ir por ese otro camino? ¿No? Por ahí va un poco sí. la idea de error. Muy interesante porque algunos podrían decir, ah, yo no uso CV, hace tiempo que no pido CVs, pero sí entro a Mm, LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Y miro mm, que es lo mismo desde tu punto de total, vista, ¿no? O sea, lo total. que planteas. O sea, lo que ustedes están Sí, proponiendo no es no al CV como documento, sino utilicemos otros medios para conocer la carrera de una persona, es ni siquiera te informes de la carrera de la persona. correcto. Entonces, Es un gran entonces, punto que haces. ¿no? Entonces simplemente quieres evitar este sesgo. O sea, tú estás partiendo de esta premisa de que, ok, yo como persona que va a contratar, Ujú, tengo que eliminar todo ruido, toda información que puede alterar la manera en la que voy a percibir a esta persona, porque desde el punto de vista, como ustedes están diseñando, esa información no me ayuda a predecir el éxito o su ujú, desempeño, que es finalmente lo que a mí me importa. Es cierto, mm, nosotros aquí en Lima, siendo latinoamericanos, peruanos, todavía estamos lidiando con un post-colonialismo, ¿no es cierto? Como tú bien total, dices, los total. apellidos compuestos españoles, europeos, tienen más peso, entre comillas, que los andinos, que como tú bien dices, no tiene nada que ver en la Mm, práctica. ujú. Sin embargo, a veces nos acostumbramos a que sí, pues, ¿no? Lo que es ¿no? De cierto linaje, te suena a yo quiero eso, ¿no? Entonces, bien interesante hablar. Pero Ujú. entonces la pregunta que para mí se me cae de maduro es, entonces, Alba, ¿qué hacemos? O sea, cuéntanos, ¿cómo es este ¿Qué hacemos? proceso
que ustedes ahora han estado probando, ¿no? O sea, ok, listo, tenemos súper claro que no van los CVs. Sé que luego hay otros puntos, como por ejemplo, ustedes planteaban en la charla el tema de hacer entrevistas estructuradas, utilizando ciertas rúbricas, hacer una calificación múltiple con otras personas que estén participando en el proceso y algunos ejercicios de simulación. Pero ¿cómo se integra esto? Cuéntanos el proceso. Imagínate que yo voy a hacer un candidato que quiero entrar a RIMAC. De seguro hay Ujú. muchos chicos que nos están escuchando ahorita que quieren entrar a RIMAC o quieren postular a RIMAC. Cuéntanos, ¿cómo debería ser, cómo va a ser el paso a paso de una persona que va a pasar por el proceso que ustedes diseñaron? Ujú, buenísimo. De hecho, solamente quiero decir algo antes, que es, esto sigue en Ujú. perfeccionamiento, ¿no? Todavía hay muchas cosas que queremos hacer y hay muchas oportunidades porque definitivamente cuando terminamos este proceso hacemos una retrospectiva, qué fue bien, qué fue mal, y definitivamente hemos identificado cosas por Claro. mejorar, ¿no? Pero en líneas generales, lo primero que va a suceder es, va a haber una convocatoria en la página de LinkedIn de RIMAC, ¿no? Te vas a enterar por algún canal oficial de RIMAC, ¿no? Luego, lo que se hace, bueno, has visto en LinkedIn, está la opción de postular, de enviar CV, a veces te deja un correo. La idea es, igual, no es que, o sea, la gente igual tiene su CV, ¿no? ¿Cómo sabemos quiénes están postulando? No es que hayamos hecho un formulario aparte para que te registres, ¿no? Porque todo demanda tiempo. Si la gente ya tiene su CV, pues como un buen behavioral, colguémonos de ese hábito, ¿no? Entonces, lo que hacemos es pedir que envíen sus CVs, pero ¿quién lo va a ver? Lo va a ver nuestro equipo de selección. No lo voy a ver yo como la persona que va a terminar evaluando las capacidades, ¿no? Lo ve el equipo de selección y el equipo de selección lo que hace es recibe, por ejemplo, por poner un número redondo, 100 CVs. Y lo que hace es ayudarnos a anonimizar esas postulaciones, ¿no? Entonces, en lugar de que salga Albana Mora, va a salir participante uno y luego participante 2 y así todos, ¿no? Entonces, a todos los que postulan, lo que hacemos es invitarlos a todos a participar. Yo no voy a filtrar ahí a nadie por ninguna circunstancia, ni por nombre, ni por años de experiencia, ni por nada, ¿no? Simplemente todos acá tienen la oportunidad de participar. Entonces, lo que hacemos es enviarles un caso bastante, bueno, para mí, yo lo veo como relativamente sencillo y tratamos de que sea separado de RIMAC, ¿no? Que no sea un caso RIMAC porque pues no son personas que no han trabajado probablemente aquí antes, que no están tan familiarizadas con el mundo de seguro y que probablemente no sea relevante si es un caso RIMAC o no, sino que lo que queremos evaluar es su proceso de pensamiento, ¿no? Entonces les damos eh, un caso bastante común, de hecho lo voy a contar acá porque ya lo vamos a actualizar, cada cierto tiempo ponemos un caso distinto y el caso era bastante como cotidiano, ¿no? Era, imagínate que vives en un edificio y has identificado que las personas están dejando la basura en los pasillos en lugar de dejarlo en el ducto de basura, ¿no? Entonces, súper puntual, tampoco es que demos muchísimo detalle de si el ducto era azul o si estaba a esta altura. Simplemente es un reto de comportamiento bastante amplio que tú puedes interpretar, puedes hacer tus propias suposiciones. Y lo que pedimos es que nos cuentes tu proceso de pensamiento, ¿no? Que nos digas cómo harías para que las personas boten la basura en el ducto y cuéntanos qué haces desde el paso uno hasta que propones tu solución, ¿no? Y la segunda pregunta que hacemos es cómo lo medirías, ¿no? Y bueno, eso es lo que nosotros es, como ves, bastante poco estructurada desde el reto a los participantes y eso nos va a permitir a nosotros ver eh, qué herramientas tienen, cómo lo manejan y al final no hay una única respuesta, como que si no dijo esto ya fue, sino es cómo lo argumenta también, porque sabemos que cada persona puede interpretar la situación diferente y si puede argumentar por qué tomó esa decisión y no fue con esta otra posibilidad, pues genial, ¿no? Lo que nos interesa es que pueda tener ese proceso de pensamiento. Entonces, ese es el primer filtro. Es un reto bastante amplio, bastante breve, y también nos ayuda a filtrar a bastantes personas porque también es una realidad que las personas postulan a más de un lugar y a veces no están necesariamente igual de interesados que un candidato que sí tiene, por ejemplo, una intención de seguir una carrera en behavioral. Y lo que sucede es que del 100% que enviamos, pues probablemente 50% se anima a enviar el caso, ¿no? Entonces ahí ya tienes un grupo más pequeño de personas realmente interesadas para evaluarlo. Y de hecho, lo que comentábamos también ese día en el Design Nights era cuando nosotros evaluamos, podemos o tendemos a
ajustarnos, ¿no? A racionalizar nuestras decisiones, ¿no? Entonces, de repente, si me gustó tu respuesta, voy también a racionalizar, ¿no? Entonces, lo que proponemos es tener previamente definido qué es una buena respuesta, qué es una respuesta promedio y qué es una respuesta inadecuada. Así yo puedo contrastar contra esa rúbrica si un candidato lo hizo bien o no, ¿no? Y para no distraerme con elementos de ruido, porque a veces pues también sucede que la persona incluye algo que no le hemos pedido y de repente no fue preciso y podemos juzgarlo por algo que ni siquiera estamos evaluando, ¿no? De repente un diseño en la página y dije, no me gustó su diseño, pero no es lo que estoy evaluando aquí, estoy evaluando otras habilidades técnicas, ¿no? Entonces ese es como el primer paso, ¿no? Recopilamos CV, caso, y todos los que responden el caso hacemos una evaluación contrastando con esta rúbrica. Y a todos los que han pasado hasta ese momento les enviamos es como un mini examen, que en realidad son 5 preguntas y las resolvemos a través de un Google Forms, donde evaluamos ya capacidades behavioral y hasta ponemos, o sea, behavioral muy concretas, ¿no? No como el caso que era general donde tienes que mostrar todo tu abanico de herramientas, sino muy precisas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos interesa que un behavioral sepa, en nuestro caso, aterrizar un comportamiento, ¿no? Como que también lo puede aterrizar si usa algún modelo para aterrizarlo, si propone a más de un actor, ¿no? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, a mí me interesa medir. Eso y otras varias. Y de hecho era una lista muy larga. De hecho, ahí me junté con José para que me ayude a priorizar, porque era una lista, era como, quiero que la persona pueda hacer todo esto, porque es lo que hacemos en el día a día. Y me dice, genial, las veo valiosas, pero honestamente eso podría ser un test súper largo y probablemente no todas son indispensables, que eso también es algo que hay que cuestionarnos, ¿no? Todo lo que estoy pidiendo es indispensable para este rol, porque a veces pedimos lo que yo llamo el astronauta, ¿no? Y quiero que además sepa inglés, Ujú. y que además esté extrovertido, y que además, y además, y además, Sí, pero eso tiene que ver con su rol y su función, probablemente no. Entonces, los que pasan esta fase bastante técnica ya pasan a la fase final, que es una entrevista estructurada, como tú bien decías, y estructurada porque pasa que cada candidato tiene una personalidad distinta, el mismo entrevistador pues está en un mood diferente cada vez, entonces a veces le va a hacer a uno una pregunta primero y el otro después, a uno le va a hacer más preguntas que al otro, ¿no? Si uno juega fútbol, probablemente se vaya la conversación para ahí y qué sé yo, ¿no? Entonces, para evitar esa varianza entre cada entrevista y que a unos tengan más oportunidades de decir cosas que otros, lo estructuramos, ¿no? A todos les preguntamos las mismas preguntas en el mismo orden para asegurarnos de que todos tengan la misma oportunidad. Y como te irás dando cuenta, esto demanda de mucha preparación también de nosotros como correcto. comunicadores, ¿no? Ahora, tampoco esto es para desanimar porque es un esfuerzo casi que de una vez y luego simplemente es replicarlo, ¿no? Entonces, en realidad lo puedes ver como una inversión. Hago esto y a futuro pues me ahorro también y me da también la calma de que estoy tomando mi decisión con base en evidencia científica, ¿no? En que no me estoy dejando llevar por apariencias o por conversaciones, sino por lo que realmente el candidato es capaz de hacer y no por lo que puede contarme que es capaz de hacer. Ujú. Ese es el Me proceso. encanta. No, me parece bien interesante porque te escuchaba y pensaba cuántos líderes hoy en día, bajo el argumento de no tengo tiempo, ¿no? Llegan a las entrevistas de personal para su equipo y seguían bajo esa idea de no, solamente quiero conocerlo para ver si hay química, ¿no? Y a veces uno se pone a pensar, ya, pero eso Mm, está chévere si quieres, no sé, conocer un nuevo amigo o alguien con quien pasar el fin de semana. Esto es trabajo. O sea, es cierto que es importante que haya química, pero hay otros elementos que son importantes o hasta quizás más importantes, ¿no? Porque mi pregunta es, a ver, quizás no tienes la mejor química con una persona, pero esta persona hace un excelente trabajo y saca adelante los objetivos de tu negocio, ¿no? ¿Qué es más importante, exacto. no? Entonces, a veces nos dejamos, como tú dices, Ujú. impresionar, especialmente le das una ventaja a la gente que tiene un perfil de personalidad más extrovertido, por ejemplo, ¿no es cierto? Que son, que Total, son más total. histriónicos, que te hablan y te enamoran con sus palabras y que de pronto no tienen esas Ujú. capacidades y tú ya estás sesgado, ya te puso en una situación eh, complicada para tomar una decisión correcta. Entonces, me encanta el proceso. Lo único que quiero traer aquí, que me encantó esa pregunta que te hicieron en el Design Nights, porque además, como te dije en su momento, me encantó la pregunta y me encantó la respuesta. Y quiero tocarlo porque seguramente muchos pueden estar escuchando porque dicen, aguanta, a ver, me estás diciendo que, ok,
Lo que normalmente yo hago es abro una convocatoria y me llegan cientos quizás de CVs, ¿no es cierto? Y lo que normalmente se hace es comienzo a filtrar, como tú bien decías al inicio, oye, por universidad, Mm, años de experiencia, etcétera, ¿no? Comienzo a filtrar, filtrar y de esos 100 me quedan 30, ¿no? Y de esos 30, pues les hago un test rápido o no sé, un test de personalidad, los test clásicos, y de ahí voy filtrando, filtrando, filtrando para que a ti, Alba, te llegue la famosa triada, ¿no? Lo que Recursos Humanos siempre te dice, ya, tú mm, solo vas a conocer 3 personas, que yo ya te filtré. Lo que tú estés proponiendo, lo que ustedes están haciendo, no solo proponiendo es, ok, no, lo primero que vamos a hacer es, todos van a resolver un caso. Entonces yo me acuerdo mucho esa pregunta que te hicieron, que fue, y a ver, suena chévere, pero ¿con qué tiempo vas a evaluar cientos total. de casos, ¿no? Y me encantó tu respuesta Mm, en cuanto a que porque creo que no, así intuitivamente no lo habíamos pensado, pero el hecho de que alguien de buenas a primeras, que ve una convocatoria de RIMAC y que probablemente ha visto la de RIMAC y la de cualquier otro banco y aseguradora a la cual también está postulando, y si lo primero que te piden es resuelve este caso, lo más probable es que los que no están muy interesados o los que solo están postulando por postular digan, ah, no, no tengo ganas, y la dejen. Es decir, se vuelve mm. un filtro de por sí. Cuéntanos un poquito sobre eso, o sea, cómo arrancas un proceso, porque lo demás me suena súper razonable con todo lo que has dicho, pero arrancar el Mm, proceso con un caso para las cientos de personas que podrían mm. sacar, ¿cómo les fue a ustedes en estas 2 oportunidades que entiendo que ya lo han podido aplicar? Sí, de hecho, fue una pregunta súper válida porque, como tú dices, es una realidad y un buen diseño o sea, debe ser usable, ¿no? O sea, si yo dijera, hagan esto y las personas no tienen el recurso, del tiempo para hacerlo, pues no sería un diseño tan bueno como nos gustaría, ¿no? Y lo que tú dices es una realidad, ¿no? Hay dos componentes, de hecho, ¿no? Este, el que tú mencionas, que es el caso ya genera una primera barrera, ¿no? Si es que realmente no estabas interesado, pues probablemente lo dejas pasar y ahí se cae un montón más de los que creerías. Ujú, Y tiene también otro efecto que también es positivo, que es que las personas que postularon tímidamente, pensando en, ay, ya seguro no me van a llamar, dicen, tengo oportunidad de mostrar lo que puedo hacer, ¿no? Y eso es un comentario que hemos tenido de las personas que llegan hasta la fase de entrevista porque dicen, yo no tenía el título, ¿no? Y estoy aquí porque yo he leído, yo he llevado estos cursos, nunca he sido behavioral, pero aplico behavioral en mi día a día, en mi trabajo, he ujú. tenido estos. Entonces, ese es como un impacto colateral también de dar un caso y darles a todos la oportunidad. Y te sorprendes también de los candidatos que llegan. Y la otra parte de esa respuesta que hay en ese momento y que creo que también eh, puede ayudar no sé si entender, pero tal vez a pensar en soluciones para, imaginemos ya que postularon millones de personas, entonces es demasiado, ¿no? Incluso si se baja la mitad o más de la mitad, seguirían siendo muchísimas, ¿no? Y de hecho, esa tendencia que mencionabas al inicio, el CV pasó de tantas páginas a una sola, no sé qué tanto fue por tendencias del mismo postulante o más porque entendieron que las empresas no tienen tiempo y Claro, ver tu CV en un minuto, ¿no? De hecho, hay una exacto. estadística, creo que los reclutadores pasan menos de 1.6 segundos por CV, entonces, ¿qué pueden? Van a escanear y van a tomar partes muy, que te pueden cejar, ¿no? Entonces, otra forma que a mí me gustaría como proponer también es que nos apalanquemos de la tecnología que existe hoy, ¿no? O sea, ya creo que no es una excusa de yo tengo que hacerlo todo manual, porque no es la realidad. Hoy día tenemos herramientas digitales que nos apoyan con esto, incluso desde un Excel automatizado hasta una inteligencia artificial a quien yo le introduzca los Claro. criterios y que pueda hacer el filtro. Y al final, las herramientas son simplemente vehículos para lograr cosas, ¿no? Lo importante es cómo las estamos programando. Y si las estamos programando, dándoles la oportunidad a todos y poniendo criterios que hemos predefinido que es una buena respuesta y que no es una buena respuesta, nos puede ayudar a hacer ese trabajo que podría perjudicar a muchos si lo hiciéramos de forma manual, porque pasaríamos muy poco tiempo, Ujú. y más bien rescatar a que realmente tienen potencial, ¿no? Entonces, poniéndonos en ese caso que te decía, que fueran millones y millones y no hay cómo y tenemos que hacerlo, pues es una alerta de que, oye, tenemos que
subir de nivel nuestro juego, ¿no? Y en qué más podemos apoyarnos para hacer esto realidad. Me parece bien interesante y creo que es un punto bien, bien válido, bien importante lo que dijiste de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, si el argumento ahorita es esto es complicado operativamente de escalar, eh, lo cierto es que, bueno, ahorita las herramientas están desarrollándose todavía, pero dentro de muy poco, efectivamente, esos cientos de casos pueden ser analizados por una inteligencia artificial programada y entrenada por ustedes con el tiempo. Creo que es importante entonces ese factor ok, sí, es difícil escalar si lo pensamos de manera tradicional, si lo pensamos de que yo me voy a sentar a leer todos y cada uno de los cientos de casos, obviamente eso puede desanimar, pero también creo que es importante lo que mencionabas de que las personas sientan que tienen una oportunidad desde sus experiencias y conocimientos y no desde sus títulos y demás, porque es totalmente cierto. A ver, vamos, yo tengo ambos, tú también dictas, ¿no? Yo tengo el programa con UTEC, tú dictas también temas de Behavioral Design con Toulouse. Y vamos, todos nosotros reconocemos la importancia de tener un certificado que diga llevaste un curso y yo me voy a sentir mucho más tranquilo de que, oye, si voy a recomendar a alguien que ha llevado un curso con Albana, oye, lo más probable es que sabe, ¿no? Pero la realidad, y los dos lo sabemos como profesores, es que no todos nuestros alumnos Ujú. aprenden al mismo nivel. Es decir, yo he tenido alumnos y Total. alumnas brillantes que destacan y que las recomiendo, ¿no? Con ojos cerrados, pero también he tenido alumnos y alumnas que tienen el mismo papel, ¿no? Este, que quizás no fueron tan extraordinarias y quizás yo no les recomendaría necesariamente así como que ya, contrátala ya, ¿no? Y sin embargo, se Ujú. presentan a sitios con el papel y es nuestra responsabilidad como profesores siempre tratar de que ese gap sea cada vez más chico, ¿no? Y que todos los que tienen ese papel realmente sea una garantía de que saben algo. Pero la realidad es que te puedes topar con de todo un poco, ¿no? Entonces, es interesante que yo me quedo también tranquilo como profesor de saber de que, oye, si van a postular, por ejemplo, a RIMAC, más allá de que tengan o no tengan el papel, los vas a poner a prueba, ¿no? Es como que tú vas a decidir desde su Sí, desempeño, desde total. cómo lo hacen, para antes de tomar una decisión de, oye, entran o no entran, ¿no? Total, total. Y ahí me gustaría complementar también que este caso era también hipotético, ¿no? Porque la realidad es que son, o sea, llegan casos manejables, cantidad de CVs manejables. Ujú, Y en los casos cuando sí llegan muchos, también hay una estrategia que es casi como eh, oferta y demanda, ¿no? Cuando tienes mucha oferta puedes subir el nivel. ujú, De repente yo estaba teniendo evaluación tal vez aquí y como son un montón, entonces tengo que tomar decisiones, o sea, puedo darme el lujo de elevar un poco la valla y pedirles de repente un poquito más, ¿no? Entonces eso te sirve también para decir, ok, estoy buscando personas que tengan esto en su respuesta, ¿no? Y las claro. que no tengan, pues mucho más rápido las voy a filtrar. Pero en qué me estoy basando en ese filtro? En sus habilidades técnicas y demostradas y no en si fue a esta universidad o a tal Claro, otra, ¿no? Ese buenísimo. es un poco otro approach. De verdad que muy interesante, Alba. Te felicito por impulsar ese tipo de proyectos y generar ese tipo de aprendizaje. Coincido y voy a hacer énfasis en lo que tú mismo me dijiste. Esto es un proceso que todavía está en prueba, pero ¿cómo sientes que van los resultados hasta ahora? Yo sé que no hay Mm, todavía digamos, una evidencia científica por casos muy, 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 digamos, de robustos, volumen. pero sí tienes casos o sí has pasado por el proceso. ¿Cómo te has sentido hasta ahora con los resultados? Ujú. Sí, total. O sea, como tú bien dices, puedo dar fe de la experiencia cualitativa, no la cuantitativa todavía, porque Ujú, son pocos casos. Pero bastante bien, o sea, hemos recibido comentarios positivos tanto del equipo de selección, que se anima pues con este reto y yo claro, creo que también ha sido suerte que ellos nos banquen toda esta aventura, porque podrían habernos dicho, no, así no hacemos las cosas acá y se acabó y ahí quedaba la iniciativa. claro, Eh, También hemos recibido comentarios positivos de los candidatos, de que al margen de si quedan o no quedan, lo divertido que puede haber sido el proceso, ¿no? Porque no les estamos haciendo preguntas a las que están acostumbrados y no eran como que, oye, tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que responder, resolver, y se sentían dentro de todo confiados, ¿no? Entonces creo que cuando uno tiene las habilidades es más también fácil que baje la ansiedad, ¿no? Y ya hablando de los candidatos claro. que pasaron por este proceso y están hoy en el equipo, honestamente yo estoy súper contenta, ¿no? Estoy segura que algo de suerte también debe haber, ¿no? En la ecuación, pero estoy muy contenta con los candidatos.
han llegado porque em, tienen las habilidades y se han adaptado súper bien al equipo y los veo crecer, ¿no? Veo cómo llegaron con el nivel que estábamos buscando, pero ahora están ya en otro nivel, ¿no? Y siguen como haciendo su carrera ahí dentro de Rimac y motiva bastante, ¿no? Porque, ¿qué pasa? También este proceso lo ajustamos con base en su feedback. Como ellos han pasado por eso, nos dicen, mira, ¿no? Yo lo viví así, esto creo que podría Claro. tener en cuenta. Entonces es una constante retroalimentación. Entonces yo bastante contenta con los resultados que voy teniendo, ¿no? Ojalá sea algo que se pueda difundir mucho más. De hecho, ya hemos estado en coordinaciones con otras áreas, sobre todo el área de talento, para poder implementar esto en otros procesos más allá del equipo de Behavioral Design, porque tiene un potencial enorme, ¿no? Buenísimo. Nada, te felicito, Alba, de verdad, de nuevo. Creo que ese tipo de proyectos tienen que siempre continuar, tanto en el mundo de recursos humanos, pero como en otros, porque la idea de esto es, y por eso decía al inicio del programa, algo que yo valoro mucho es la gente que está aplicando, ¿no? Que está enfrentando retos, enfrentando problemas con los que se encuentran en el día a día, tratar de traer un poco de ciencia, tratar de experimentar, tratar de validar qué funciona, qué no funciona. Así que te quiero felicitar por el esfuerzo. Nos vas contando a ver cómo van avanzando. Total. Y antes de cerrar, siempre me gusta la idea de dar un pequeño espacio quizás para que nos compartas una reflexión final para todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué podrías recomendar desde esta experiencia que has vivido, desde tu carrera donde estás ahorita? Recuerda, los que nos escuchan a veces saben mucho de behavioral, están profundizando sus conocimientos, otros más o menos están recién comenzando y algunos están simplemente explorando el concepto en general. Entonces, ¿qué mensaje podrías compartir Mm. con nosotros? Qué buena pregunta. Creo que retar el status quo es difícil, ¿no? Creo que sobre todo cuando estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera, es difícil verlo. Em, y a veces también no puedes tener una muy buena idea o como esta de repente te resulta inspiradora y dices, quiero implementarla, pero seguro va a ser difícil, ¿no? Y seguramente sí o tal vez no, ¿no? Entonces, romper el status quo puede ser un reto interesante, puedes probarlo, y yo creo que algo que nos puede motivar a intentar estas cosas nuevas y a ir un poquito contra la corriente es pensar en el impacto que podemos tener, ¿no? Uno, en el beneficio personal, como hemos conversado durante la entrevista, esto nos ayuda a encontrar talento súper valioso, pero también, como hemos conversado muy puntualmente, en el impacto que tienen las personas que incluimos en el equipo. O sea, les podemos dar oportunidad a diferentes personas diversas que finalmente nutren a la empresa también. De hecho, un dato súper interesante que me sorprendió cuando lo escuché fue que cuando se hicieron evaluaciones al desempeño de los grupos, se vio que los grupos más homogéneos eh, tenían efectivamente un buen desempeño. Sin embargo, cuando tú tienes un grupo diverso, tienen todavía un mejor desempeño, ¿no? Entonces sabemos que mientras más variedad tenemos, mejor nos puede ir. Sin embargo, y acá está lo curioso, es que aquellos grupos diversos tienen la percepción de que performan peor. ¿Por qué? Porque hay situaciones incómodas, hay conversaciones retadoras, entonces a veces tenemos esta tendencia a buscar personas que se parezcan a nosotros, a que se alineen o que sean muy parecidos, ¿no? Y es a veces una consecuencia de los referidos, ¿no? El referido le pasa la voz a alguien como él, y a alguien como él, y a alguien como él. Entonces es una oportunidad para pensar en equipos más diversos que nos ayuden a elevar también nuestro rendimiento y también a cerrar brechas, ¿no? Porque esto, si bien impacta y nos beneficia como empresa y nos ayuda a encontrar talento, también nos ayuda a cerrar brechas, ¿no? Brechas de género, brechas de edad, de raza, porque estamos quitando ese sesgo que está tan presente, ¿no? Y podemos tener un impacto súper grande en la vida de las personas, pero también los equipos diversos nos dan mejores resultados, ¿no? Y eso ya también hay bastante evidencia al respecto. Entonces, ánimo también para ir contra el status quo. Buenísimo, de verdad que se da para hablar del tema en otro episodio, creo, el tema de la diversidad y de, más allá de no solamente la diversidad porque queremos ser diversos, sino por ese también beneficio que tú dices de cómo a través del conflicto de nuestras ideas y confrontaciones pueden salir cosas mucho mejores en nuestro trabajo, dependiendo a qué nos dediquemos, ¿no? Yo creo que hay ciertos trabajos donde no necesitamos
tanta diversidad de pensamientos e ideas y solamente es, no sé, más operativo y ejecutar lo que se tiene que ejecutar, pero en áreas de diseño como las que nosotros nos dedicamos, creo que es bien importante tomar en consideración lo que tú decías, ¿no? O sea, si yo recomiendo a alguien, lo más probable es que voy a recomendar a alguien a quien yo soy afín y por ende te estoy Mm, trayendo un pequeño clon, ¿no? Entonces ujú, es bien interesante. De verdad, Alba, es un sí, tema fascinante. Mil gracias por acompañarnos en el programa ahora. Yo creo que esto da para mucho más aprendizaje hacia adelante. total. Así que, por favor, compártenos toda tu sabiduría conforme vayan, sigan con este proceso. Para todas las personas que están escuchando, pues, y les interese postular un momento a RIMAC. Atentos cuando RIMAC saque sus procesos de selección, que por ahí ustedes van creciendo poco a poco y eso siempre da gusto y además yo siempre me gusta compartirlas, pero ya saben a qué se van a enfrentar, ¿no? Es como que no se van a enfrentar a un proceso de selección tradicional, típico, vamos a entrar a algo nuevo basado en ciencia y que sigue aprendiendo a través de la ciencia. Así que mil gracias, Alba, de verdad me ha encantado tenerte por fin en el programa, yo estoy súper contento de tener profesionales como tú que como decía además están creciendo muy rápido y están agarrando experiencia por las horas de vuelo y no solamente por títulos y cursos y demás, sino realmente en la cancha. Así que mil gracias Alma por compartir un rato con nosotros. No, gracias a ti, de verdad, por los temas que traes a los Behavioral Pills. Creo que estás haciendo un trabajo extraordinario y contenta de estar aquí y seguir conversando. Gracias, significa mucho para mí. Así que ya conversaremos una próxima. De verdad que siempre quiero traer de vuelta a la gente al programa para hablar de más temas. Apenas encontremos un espacio y seguro que lo hacemos. Un fuerte abrazo. Total. Otro para ti. Chao, chao. Y bueno, chicos, la verdad es que hemos llegado ya al final del episodio. Siempre se nos pasa, de verdad a mí siempre se me pasa súper rápido el tiempo. Em, Aquí lo importante es aprender acerca de, como decía, estas experiencias de la práctica, ¿no? De lo que funciona, lo que no funciona y tener a Alba de verdad, así como con otros invitadas, ha sido realmente enriquecedor porque la realidad, y eso es algo que le cuento mucho a mis alumnos, es que Behavioral Design sí se puede aprender pues en cursos, en lecturas y demás, pero la realidad, como decía, es en la cancha está todo. Es decir, uno puede traer muchas teorías, muchas ideas y no funcionar. Entonces, lo que están haciendo Alba y equipo es tomar esas ideas, ponerlas a prueba y de ahí ir aprendiendo. Así que, nada, de verdad que un episodio muy enriquecedor. Ya saben, revisen sus procesos de selección. ¿Cuántos sesgos estarán ustedes, tendrán ya en su proceso tradicional que no nos damos cuenta? A mí me ha pasado, definitivamente me ha pasado y me ha costado en algunos momentos, pero es importante leer la ciencia y para eso tenemos profesionales como Albana. Así que quédense aquí, hagan clic, no se olviden de suscribirse, quédense con el canal para que el siguiente episodio que saque les alerte inmediatamente y no tengan que estar por ahí esperando un post que quizás no les aparece, porque se podrían estar perdiendo episodios como el que hemos tenido hoy día. Así que nos vemos muy pronto en un siguiente episodio de En Vivo desde Behavioral Pills.